Éxodo 40. Éxodo 40. So we'll be reading from Exodus 40. Exodus 40. When I read it in English, I'll be reading it from the ISV. Éxodo 40. Amen. Bien, cuando estemos listos. Éxodo 40, y vamos a dar lectura. Y dice así en el versículo 9, Éxodo 49. Y Dios le está hablando a Moisés. Y dice: y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Exodus 49, I'm reading from the ISV, reads: you are to take the anointing oil and anoint the tent and all that is in it. You are to consecrate it or sanctify it and all its furnishings, and it will be holy. Vamos a estar viendo hoy los fundamentos de lo que significa ser ungido o vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Today we'll be looking at the fundamentals of what it means to be anointed or live under the anointing of the Holy Spirit. Mucho de lo que aprendemos de la unción viene del Antiguo Testamento. A lot of what we learn from the anointing comes from the Old Testament. Remember, the Old Testament had the types and shadows, but it didn't have the substance. The substance is the spiritual. It only had the types and shadows. But it teaches us the deeper things of the Spirit. Si recuerda, el Antiguo Testamento lo que tiene son las figuras y las sombras, pero no la sustancia. La sustancia viene siendo lo espiritual. Entonces, cuando entendemos lo que pasaba en lo natural, cómo se usaba el aceite para ungir y lo que representaba, nos da la profundidad espiritual que ahora recibimos o tenemos en este caso de la unción del Espíritu Santo. Así es que ponga atención, porque nosotros, verdad, que entendemos el Nuevo Testamento o vivimos en él también. Aunque voy a estar comentando el Antiguo Testamento, interprételo de la unción en términos espirituales, en términos de lo que es el Espíritu Santo o la unción en el Espíritu Santo. So as I read from the Old Testament, pay attention and interpret it spiritually as it relates to the anointing that we now have in the Holy Spirit or by the Holy Spirit. So even though I'm referencing the Old Testament, you have to see the spiritual connotations that the Old Testament has, because then it speaks to us today of the anointing of the Holy Spirit. And that way we have a deeper, clearer understanding of what the anointing of the Holy Spirit means over our lives. Así al poner atención vamos a ver de una forma más profunda, tener un entendimiento mucho más claro de lo que es la unción del Espíritu Santo. Así es que interprete todo en términos espirituales. Voy a estar comentando donde el acto de ungir se comenta por primera vez, y es hasta el libro de Génesis. So I'll be mentioning where the act of anointing, the actual act of anointing takes place, and that's in the all the way back to the book of Genesis. It's acknowledged, it's done by Jacob, and it's acknowledged by God as something being anointed, and then what that means. So el acto de ungir lo hemos hecho por Jacob, pero lo vemos siendo reconocido por Dios como una
como ungir, como una unción que hizo Jacob. Y luego que está conectado a este evento, a este momento, porque de ahí viene bastante significado de lo que es la unción. So from there, from that event, that it was an encounter between God and Jacob. And in that encounter, what Jacob did just communicates to us what the anointing means, or again, what the foundation of the anointing is. Okay? La idea central de lo que es ungir, la vamos a ver por primera vez, la vemos en Génesis 28:18 y Génesis 31:13. Y esto después que Dios se manifestó a Jacob. Y podemos ver algunas reacciones o intercambios entre Dios y Jacob de este encuentro. Y es de este intercambio, de este encuentro entre Dios y Jacob, donde empieza por estas reacciones que vemos, donde empezamos a ver qué es lo que significa ungir o la unción, ¿sí? So the central idea of what it is to anoint is first seen in Genesis 28:18 and 31:13. After God manifested himself to Jacob. So we can see some reactions or interchanges between God and Jacob in this encounter. So they came together. What happens? What takes place? Why is it significant? Why does it even mean anything? Right? Of course it means something because God is there. But then what Jacob does, and it's received and acknowledged by God as an anointing, means that the Spirit is also guiding this interchange, these reactions that are taking place. Right? So cuando vemos este encuentro entre Dios y Jacob, las reacciones, el intercambio que está tomando lugar entre Jacob y Dios, significa que el Espíritu está ahí presente también guiando todo, porque lo que Jacob va a hacer es recibido y reconocido por Dios como una unción. Y es importante entender esto, porque cuando Jacob hace esto, no hay absolutamente nada escrito, no hay una ley que le decía a Jacob, haz esto, unge esto. No había, no estaba escrito. Jacob simplemente lo hizo. Pero porque el Espíritu de Dios está ahí, Jacob está siendo como impulsado a hacer esto. Y eso nos indica que el Espíritu de Dios es el que está guiando absolutamente todo, y Jacob está reaccionando, ¿verdad? Quizás sin saberlo, a lo que el Espíritu le dice que haga. So as they're having this interchange and this moment, this encounter, then Jacob does what he does, and what that tells us is that the Spirit is moving Jacob to do these things, whether he's aware of them or not, but he's reacting to what the Spirit is leading him to do. And then again, when he does it, when he anoints, it is received and acknowledged by God that Jacob anointed. It became a point of reference between God and Jacob. Lo que Jacob unge se convierte en un punto de referencia entre Dios y Jacob. Repito, es recibido, aceptado, reconocido por Dios la unción que hizo Jacob. So, simplemente para propósitos del tiempo, la historia es ese encuentro entre Dios y Jacob. Jacob tiene un sueño, ¿verdad? Ve el cielo abierto, ve la escalera, ángeles subiendo y bajando, y después se le aparece el ángel del Señor, y Jacob y el ángel del Señor pelean, y Jacob es bendecido. Este es el trasfondo. So the background is the vision or the dream that Jacob has, where he sees heaven open and there's a ladder touching the opening in the sky and in heaven, and the ladder is touching the floor. There's angels going up and down the ladder, and then the angel of God appears to Jacob, and they're fighting,
Jacob asks for a blessing and God blesses him. This is the background of this encounter. So cuando Jacob despierta, lo primero que hace es que toma la piedra que usó como almohada y la ungió con aceite. Lo que aquí vemos, podemos ver aquí es la conexión entre el aceite y la unción sobre la cabeza. Porque ungió la piedra donde él puso su cabeza. Y cuando sacerdotes o reyes eran ungidos sobre su cabeza. ¿Sí? So vemos esa conexión. Segundo, la piedra ungida sirve como el memorial, o es como un tipo de monumento del voto y pacto entre Jacob y Dios. Ahora ese lugar queda marcado. Ese lugar queda marcado porque Jacob ungió la piedra. ¿Ok? So ese lugar y esa piedra es un punto de contacto que se establece entre Jacob y Dios. So second, the anointed stone serves as a memorial of the vow and covenant between Jacob and God. That stone becomes a reference, a point of reference between Jacob and God. Because if you were to read through Genesis 28 through Genesis 31, it is in 31:13 that God tells Jacob to go back to the place he anointed the stone. So God is making reference to that moment and to that particular stone. That stone is now separated. It is exclusive now, right? Because he didn't say go back to the place that you were. Go back to the place where you anointed the stone. It's important now. It's a reference now. Okay? Again, read Genesis 28 all the way through 31. So, en Génesis 31:13 es donde Dios le dice a Jacob que regrese al lugar donde ungió la piedra. Esa piedra ya es un punto de referencia. Ya no es cualquier piedra, es la piedra que ungió Jacob. So ese es un punto de contacto y un punto de referencia entre Jacob y Dios. Esa piedra, el hebreo habla de como si fuera un monumento, que es un memorial. Se está diciendo, esto va a servir de memoria entre tú y yo, de este voto, de este pacto que existe. So, hay algo, después entendemos, hay alguien que es ungido, alguien que recibe el aceite y es reconocido por Dios. So here we're talking about something, and then later on we see someone who is anointed or received the anointing oil that is now acknowledged by God. Right? Whoever was anointed was now acknowledged by God. So the oil would come upon something or someone, and God had his eyes on that or on him. Tercero, el acto ata y dedica a los participantes el uno al otro. Third, that a covenant binds and dedicates the participants to each other. It becomes a bind, if you will, a connection. And actually, it's a connection between the two until God fulfills everything that's connected to that anointing. Y es una conexión que perdura entre lo que es ungido y Dios hasta que Dios cumple su propósito por medio de aquello o de aquel quien fue ungido. So, hay un propósito cuando algo se ungía. ¿Ok? Le vuelvo a repetir, me está escuchando y estoy explicando esto del Antiguo Testamento, pero interprételo también espiritualmente, porque el Espíritu Santo esto es lo que hace con nosotros, es lo mismo.
Es lo mismo, ¿ok? La bendición de Dios a Jacob, para esto tienen que ir a leer ese encuentro que está ahí en Génesis 28. La bendición de Dios a Jacob, vamos a tocar por lo menos 3 versículos de ello. La bendición de Dios a Jacob contiene figuras y sombras que simbolizan la unción del Espíritu Santo. God's blessing to Jacob contains figures and shadows that symbolize the anointing of the Holy Spirit. Again, this is fundamental to the anointing. Esto es fundamental a la unción. So, en 28:13, Dios le habla a Jacob y le dice esto: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esto, obviamente es la promesa que Dios le había dado a Abraham, porque Jacob es linaje de Abraham. Ahora la promesa está pasando a Jacob, ¿verdad? Le dice: la tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Ok, ¿qué pasa aquí? Dios busca y se acerca a Jacob en un espíritu de pacto, y con la bendición establece la idea de separación y uso exclusivo. Escucha, esto también es relevante a nosotros. Con esto establece la idea de separación y uso exclusivo. Y esto viene por elección y por decreto de Dios. O sea, en este caso, la tierra queda separada para el uso exclusivo de Israel. Nadie más la podía usar. Ese es el pleito hasta este día, por esa tierra. Pero Dios le dijo a Jacob que a él y a sus descendientes le pertenecía la tierra donde él estaba acostado, que es donde está Israel ahora. Y lo que le está diciendo es, con esta promesa, te pertenece a ti y nadie más la debe usar. Y eso es unción también. Cuando tú eres ungido, le perteneces al Espíritu Santo y nadie más te debe usar. ¿Está entendiendo? So, in 28:13, God tells Jacob, I am the Lord your God, or I am the Lord God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your descendants. So, again, we have to look at the underlying dynamic. What is holding this up? What is the foundation of what he just said? All right, so we got to see what is not being said. If God is telling this to Jacob, this means that God went and sought out Jacob. This isn't Jacob doing this. This is God doing this. So God had to go look for him. Right? Just how he had to come and look for us and anoint us. This is the foundation of this. It's the Spirit. So God seeks, right? I mean, Jacob just laid down and he went to sleep. And any dream, any supernatural dream that is given by God, that's God seeking you out. If God gives you a dream, that's God thought about you. You just didn't have a dream. You just didn't somehow connect to this spiritual dimension, and you had this dream. No, that dream was given to you. And when it's given to you, it means that God thought about you, and then he went and looked for you, because he could have given that dream to anybody else. But he gave it to you. Right? So this is what's happening with Jacob. Amen? So God seeks, and then he approaches Jacob in a covenant spirit, because that's why he's coming. We're going to continue with the covenant that I gave to Abraham. So this is why I'm here. And then with the blessing that he gives them, he establishes the idea of separation and exclusive use. Separation and exclusive use. And this comes by God's choice and decree. In this case, what we're looking at is that the land is separated and set aside for the exclusive use of Israel. No one else can use it.
That's why there's a battle right now. That's why there's been a fight. Because you have different people claiming the land. But it belongs to Israel. Nobody else can use it. So it becomes a battle. So when you become anointed by God, nobody else should be able to use you. You belong to the Holy Spirit. Amen. Por esta separación y elección, entonces ahora Dios le dice en el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Diga conmigo Cristo. Porque cuando dice aquí y en tu simiente, era una referencia a Cristo. ¿Okay? Puede ver esta referencia en Gálatas 3:16. Cuando Dios unge, sus ungidos son conducto de bendición para otros y de multiplicación. Cristo, el ungido de Dios, está codificado proféticamente en esta declaración. Cuando dice las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. ¿Ok? Cristo es la simiente de la que se habla. Because of this separation and election, God tells him in verse 14, also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west, to the east, to the north, and to the south. And in you and in your seed, and this seed is actually Christ, all the families of the earth shall be blessed. You can cross-reference this with Galatians 3:16. When God anoints, His anointed are a conduit of blessing for others and of multiplication. Christ, the anointed one of God, is prophetically codified in this statement. Christ, the anointed one of God, is the seed that is being spoken of in this verse. Again, you can read it. You can read the literal interpretation of it is in Galatians 3:16. So when you're anointed by the Holy Spirit, you become a conduit of blessing for others, and of reproduction and of multiplication. That's when the anointing of the Holy Spirit is over you. So this happens today in a different way. And you know, what is it that we do? We preach this seed. We preach Christ to the nations, to all the families that are upon the earth. That's what we do to this day. So this is still happening. We're still doing this by the anointing of the Spirit of God over us. Una de las promesas más profundas y complejas, una de las promesas más profundas y complejas de la unción está contenida en Génesis. It's got to be 28:15. 28:15, aquí le puse otra, pero ahorita me checan. Tiene que ser, ¿no? Estoy leyendo 13, 14 y 15. Iba bien ahorita, ¿no? En Génesis 28. Ok, gracias. Ahorita le digo por qué esta parte es algo compleja. Ponga atención a esta. Hacemos bien en comprender claramente este aspecto de la unción, porque literalmente su mal entendimiento pone en peligro la eternidad del ungido. Alguien que es ungido. Mira lo que le dice en el versículo 15 a Jacob. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Dice, porque no te dejaré hasta. Suena como un final, un término. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios unge, no abandona a sus ungidos hasta que cumpla todo lo que está determinado por esa unción.
One of the most profound and complex promises of the anointing is contained in Genesis 28:15. And it behooves us to clearly understand this aspect of the anointing, because its misunderstanding can endanger the eternity of the anointed. So it says, "Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you." Until. See, when God says something, He does it. He does it. He's going to do it. Regardless. Once somebody receives the anointing, He's going to do it regardless. And He'll do it until God does what He intended to do by anointing that person. So when God anoints, He doesn't abandon His anointed until He fulfills all that is determined by that anointing. Aquí está el peligro de no comprender esta parte de tener unción. La unción permanece activa por la promesa de Dios de no abandonarte hasta que Dios cumpla todo por medio de ti, y se continúa manifestando porque está fundada en una promesa y es un don de Dios. Esta es una de las áreas donde Dios no se niega a sí mismo, aunque el instrumento ungido esté comportándose fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios hizo una promesa, Dios la cumple, aunque el ungido se esté comportando de una manera infiel. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés: habla al pueblo, júntalo delante de la piedra, háblale a la piedra y la piedra va a dar agua. Moisés está enojado, Moisés está molesto, no sigue la instrucción de Dios como Dios se la dio, y junta al pueblo delante de la piedra y enojado le pega a la piedra y el agua sale de todos modos. ¿Por qué? Porque Dios dijo: voy a hacer que salga agua de la piedra. Entonces, aunque Moisés lo hace todo mal, el agua de todos modos sale, porque Dios lo habló y Moisés estaba ungido para hacer todo lo que estaba haciendo. Pero después Dios le hace a Moisés: ven. Esa es la parte que se necesita comprender. Porque el instrumento puede estar mal, pero Dios va a seguir cumpliendo lo que Él tiene que cumplir. Porque la unción está sobre ese instrumento hasta que se cumpla lo que Dios tiene que hacer. Aquí es donde muchos de estos van a ser rechazados por Dios cuando estén delante de Él. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor les va a decir: no los conozco, apártense de mí, oradores de maldad. Es lo que va a suceder. So here's the danger of not understanding this part of being anointed. The anointing remains active by God's promise not to abandon you until God fulfills everything through you. And it continues to manifest itself because it is founded on a promise and in a gift from God. So this is one of the areas where God does not deny Himself, even though the anointed instrument could be behaving outside of the will of God. Because God made a promise, God fulfills it. Even if the anointed one is behaving in a way that is unfaithful to God, God will be faithful to His promise. He will keep doing it. So this is where you could see where many on that day will stand before God and said, Lord, in your name we casted out demons and we healed the sick. And the Lord said, the Lord's going to tell them, I don't know you, workers of iniquity.
In other words, it's God's anointing that's working because He made a promise. And so we need to understand this part, that you don't make a mistake that because the anointing is being manifested, that you are necessarily aligned to God's will. That's a separate issue. And we'll get into that right now. So no cometa el error de ver que porque la unción se está manifestando, que usted necesariamente está en alineación con la voluntad de Dios. No, hay dos cosas aquí separadas. Esta otra parte de la voluntad es algo completamente separado de la manifestación de la unción del Espíritu Santo. La unción entonces es una iniciativa de Dios, de principio a fin y no del hombre. El mismo acto de ungir significa que lo que está siendo ungido primero tuvo que ser elegido y solo Dios puede elegir. The anointing is an initiative by God from beginning to end, and not by man. The very act of anointing means that who is being anointed first had to be chosen, and only God can choose. La unción de los utensilios del tabernáculo confirman este principio de separación y exclusión de uso. A Moisés se le ordenó ungir, con el aceite los utensilios del tabernáculo y también a los sacerdotes. Al recibir la unción, no solo quedó todo apartado para el uso exclusivo de Dios, sino que también debía ser considerado santo o perteneciente a Dios. Y esto es lo que separa lo santo de lo que opera en la unción. Santidad. El instrumento necesita permanecer santo para que cuando llegue el día de la presencia, que esté en la presencia de Dios, Dios le pueda decir: bien hecho, siervo fiel. O sea, porque te mantuviste santo. Santo. So, la unción se puede seguir manifestando porque Dios dio una promesa, pero la santidad es la responsabilidad del instrumento de permanecer santo. The anointing, déjeme oír esta explicación, una ilustración. So, ahorita decíamos, cuando eres ungido, nadie más te debe usar más que el Espíritu Santo. Esa es la idea de separación y uso exclusivo de Dios. So, había utensilios en el tabernáculo. O sea, todo lo que se usaba en el tabernáculo, nada más se podía usar en el tabernáculo. ¿Sí? Cuando uno entraba al tabernáculo, lo primero que veía era el altar del sacrificio, es donde se quemaban y se presentaban las víctimas. Era de fuego este altar. ¿Ok? Ninguna de las tribus podía ir y hablar con Aarón, el sumo sacerdote, y decirle: oye, ¿sabes qué, Aarón? Este fin de semana tengo una reunión familiar y pues quiero asar una carne. Préstame el altar, ¿no? Eso es lo que significa uso exclusivo. Ese altar no podía salir del tabernáculo. Solo era usado en el tabernáculo. Estaba ungido para que nada más fuera usado en el tabernáculo. No lo podían sacar fuera. Nadie más lo podía usar más que los sacerdotes, que también estaban ungidos. Esto es uno de los puntos principales de la unción, que tienes que estar apartado, tienes que estar separado. Solo Dios debe poder usarte. Solo Dios. Okay? So let me give you an example of what I mean by this idea of separation and exclusive use. We've already said that when you're anointed, the only person that should use you is the Holy Spirit, nobody else. And because that's exactly what it means. Once you're anointed, you become separated, and only God should use you, right? When you would go into the tabernacle, the first altar that you would see was the altar of sacrifice, and it was an altar of fire.
all the sacrifices were burnt upon that altar, right? So that altar could only be used in the tabernacle. Nobody from the tribes could come and then tell Aaron or one of the priests, hey, you know what? I'm gonna have a cookout this weekend, and I'm gonna have a lot of the family over. Can I borrow the altar of sacrifice so I can just, cook some meat on it? You contaminate it. You contaminate it. If Aaron says yes, he contaminates himself. Because the anointing is the anointing. Not only is the instrument anointed that you're using, you're anointed. You should understand that. So by you allowing that particular a piece of furniture to be used for such a vile thing, you are now also betraying your own anointing by allowing that usage. So that's what it's meant by separation and exclusive use. Nobody else could use that altar of sacrifice. It wasn't for cookouts. It was to offer a sacrifice for the sins to God. That was the use that it had. So everything was separated for God. So we read it in Exodus 40, the verse that we use, that everything was anointed. All the utensils, everything in the tabernacle was anointed. So then it says that once it became anointed, now it was holy. Once it became anointed, now it was holy. And again, that means it's separated now. And it should be kept holy. So, cuando leímos en Éxodo 49, ahí dice que Moisés fue instruido a que ungiera todos los utensilios del tabernáculo, y una vez que fueron ungidos, ahora son santos, son considerados santos. Y eso significa están separados, son santos y así deben ser considerados. Ahora la condición de santidad, y esto es otra cosa que le invito a ver. So ahora, porque hay una unción, ahora se considera o se da una condición de santidad. Se da o se considera una condición de santidad. So now, because everything has been anointed, now it receives a condition of holiness. A condition of holiness. Esta condición de santidad compele al ungido a entender y siempre lo mantiene consciente que debe guardarse de no contaminarse, porque hay una condición de santidad. So, cuando tú eres ungido por el Espíritu Santo, eso ya debe ser una conciencia en ti de no contaminarte, de permanecer santo. De hecho, cuando empiezas a hacer algo que va en contra de esta santidad, el mismo Espíritu te redarguye, te habla para mantenerte santo. Pero repito, esa ya es responsabilidad del ungido, porque el ungido se puede rebelar. Ahora, aún en rebeldía, la unción se sigue manifestando, porque la unción está basada en una promesa. ¿Sí? Hay un versículo en el Nuevo Testamento donde dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios no se niega a sí mismo. Él dijo, voy a hacer esto, y Él lo hace.
So, mientras Dios continúa manifestando la unción, guardarse en santidad es la continua responsabilidad del ungido. Dios llamó la unción la santa unción en Éxodo 30:25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa o de la santa unción. The condition of holiness then compels the anointed one to understand and keep him or her aware all the time that he or she must keep himself or herself from becoming contaminated. It's that condition of holiness now. Now there's a condition of holiness. There's a manifestation of the anointing, but then there's also a condition of holiness, or a condition to also remain holy all the time, and to watch yourself and keep yourself from becoming contaminated. This is what the enemy always tries to do. He seeks ways to contaminate us. Different ways. So, esto es lo que el enemigo busca hacer. Busca formas y maneras de contaminarnos, porque entiende esto. También lo entiende. Espiritualmente vemos en la unción del Espíritu Santo estos fundamentos. So spiritually, we see in the anointing of the Holy Spirit these foundations as well. El aceite era considerado santo, sin igual. No había otro como este aceite, y se tenían que preparar usando los ingredientes específicos ordenados por Dios. Este era el aceite de la santa unción. No se podía usar aceite extraño, porque el aceite de la santa unción representaba la voluntad de Dios. Si Dios dice, haz el aceite de esta forma, y le dio la receta, le dio la forma de hacer este aceite, cuando está saliendo de la boca de Dios, ese aceite contiene la voluntad de Dios, porque se está haciendo conforme a la voluntad de Dios. No se podía usar otro aceite más que ese. Y cuando se usaba ese aceite, porque era de la voluntad de Dios, nada más se podía usar conforme a la voluntad de Dios. No se andaba ungiendo a gente a lo loco. Es a quien Dios decía, unge a este o unge a esta otra persona. Tenían que ser guiados por Dios, porque era su unción, es su santa unción. Yo voy a separar a esta persona. Tenían que ser dirigidos por Dios. ¿Sí? So the oil was considered holy, unparalleled, and it had to be prepared using the specific ingredients as ordained by God. It was the oil of the holy anointing. The reason it's holy is because God is saying, do it this way. And because God is saying this is the way that it needs to be done, it's coming out of God's will. It contains or represents the will of God. So this is an oil that also had to be used to anoint the ones God would say to anoint, because it had God's will. People were not getting anointed left and right. God had to say, anoint this one or anoint that one. But it all had to be directed by God. This is also part of the anointing as well. When the Holy Spirit anoints, it is He who decides who it is that He's going to anoint. A deeper meaning of this is that you will be anointed for a specific calling or a specific mission. That's also what the anointing means. Parte de la unción del Espíritu Santo significa también que tú vas a ser ungido para un llamado o una misión específica, que nadie más va a recibir. Va a ser específica a ti. La unción de Moisés fue una. La unción de Josué fue otra. La unción de Elías fue otra. La unción de Eliseo fue otra. The anointing of Moses was a certain kind. The anointing of Joshua was another anointing. The anointing of Elijah was another anointing. The anointing of Elisha was another anointing. It's the same power of God manifesting, but they're all different callings. They're all different anointings. That's what that means.
Entonces, es el mismo poder operando en todos estos siervos de Dios, en todos estos ungidos, pero la unción o el llamado fue diferente y específico para cada uno. Pudiéramos decir, por ejemplo, que Juan fue ungido para recibir el libro del Apocalipsis. So we could say that John was anointed to receive the book of Revelations, because nobody else did. He was anointed for that. Él fue ungido para poder recibir esa revelación. Entonces, nada ni nadie puede ser ungido con el aceite de la santa unción sin la orden de Dios. Dios lo tiene que aprobar. So nothing and no one could be anointed with the oil of the holy anointing without God's command. God has to approve it. So it has to approve by God. You have to be anointed by God. De la misma manera, Dios nos buscó, señaló, separó y nos ungió con su Espíritu Santo para hacer la voluntad y los propósitos de Dios. In the same way, God sought us out, singled us out, separated us, and anointed us with the Holy Spirit to do God's will and purposes. Bajo la unción del Espíritu Santo tenemos promesas y dones sobrenaturales para ejercer el llamado y cumplir la misión para la cual hemos sido separados y escogidos. Under the anointing of the Holy Spirit, we have promises and supernatural gifts to fulfill the call and the mission we have been separated and chosen for. El aceite era derramado, con esto cierro, el aceite era derramado sobre el ungido, haciendo notable su elección. Todos sabían quién había sido ungido porque el aceite lo evidenciaba. Cuando alguien, nosotros decimos que ungimos con aceite y créanme que no, o sea, decimos es la unción, es más simbólico que otra cosa. Antes agarraban el aceite, estaba en un cuerno y luego lo vaciaban sobre la cabeza del individuo y corría por toda su cabeza, su cara, bajaba el cuerpo, etc. So, cuando alguien era ungido, todos sabían. ¿Por qué? Es el que traía el aceite. Right? Era evidente. Era evidente. So the oil was poured on the anointed one, making his choice apparent over their head. I mean, we're talking about practically bathing someone in oil. It would just run down their head, down their face, into their clothing, etc. So everybody knew, it was apparent that the choice that God was making. Everybody knew who had been anointed because the oil was the evidence of it over that person. Espiritualmente, quien está sobre nosotros es el Espíritu Santo y Él es el que nos cubre. Él es nuestro aceite y nuestra vida debe reflejar la santidad de nuestra separación y unción del Espíritu Santo. Debe ser evidente a todos los demás. Spiritually, who is over us is the Holy Spirit, and He's the one who covers us. He is our oil, and our lives should reflect the holiness of our separation and anointing by the Holy Spirit. It should be evident to everybody else. Comenté que el Antiguo Testamento, porque la Biblia lo dice, que contiene las figuras y las sombras, pero no la sustancia de las cosas celestiales. Pero son las que nos ayudan a entender las cosas celestiales. Algo muy interesante en relación a Jesucristo. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Cristo significa ungido o Mesías, pero Él nunca fue ungido con aceite de la forma que fueron los sacerdotes o los reyes. De hecho, cuando Él es bebé, cuando está siendo presentado en el templo, Simeón, quien lo presenta, le hace referencia como al ungido del Señor. Ella traía la unción. ¿Por qué? Porque ella traía el Espíritu, que es lo que ahora nosotros traemos, la unción del Espíritu. Juan le hace referencia como la unción del Santo. En 1 Juan capítulo 2, la unción del Santo.
So, él ya venía con esa unción del Espíritu Santo. Él vino con la substancia espiritual. Él no vino con la figura y con la sombra sobre él. Él vino con el Espíritu Santo de Dios sobre él. One of the interesting things about Jesus is that he's considered the Christ or the Messiah, the anointed one. But see, he was never anointed with oil like the priests were or the kings were. Because he didn't come anointed with the types and the shadows. He came anointed with the substance of the heavenly things, with the Spirit. So ever since he was a baby, and he was dedicated in the temple, he was acknowledged as the anointed of the Lord. He was already anointed by the Spirit. And that it's the same, listen, it's the same anointing that we have. Es la misma unción que nosotros tenemos, que es la unción del Espíritu Santo. Y algo muy, yo creo también relevante para nosotros, que el ungido de Dios haya dicho a sus discípulos: y mayores cosas que las que he hecho, ustedes harán. And it's something I think very relevant to us, because it's the same anointing. It's the anointing of the Holy Spirit that is also upon us. And it's to me it's very very significant and impacting that the anointed of God will tell his disciples, and you will do greater works that I have done. So we should remain, and not just because of what we may see or what God can do through us. More than anything, retain that condition of holiness. Retain the condition of holiness. Pero hermanos, más que nada de lo que podamos ver, de lo que hace la unción, más que nada, retenga esa condición de santidad. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Podemos ser mucho más efectivos bajo la unción del Espíritu Santo, entendiendo todos estos componentes, todos estos elementos y factores de la unción del Espíritu de Dios. Pero va a ser esa santidad la que nos mantiene siempre alineados con Dios. But it's going to be that holiness that will always keep us aligned to the will of God, independently of what the anointing manifests to us. It's this holiness that is the most important. When we stand before God, listen, He's not going to tell you thank you. He's not going to tell you thank you. He's going to tell you that you were a faithful servant. You remained holy. No te va a dar las gracias cuando estés delante de Él. No te va a decir gracias, te va a decir: bien hecho, siervo fiel. Fuiste fiel, te mantuviste en santidad. Y eso es lo más importante de la unción, que mantengas esa condición de santidad. Keep that condition of holiness. The anointing will work for you. La unción va a trabajar para ti, por medio de ti. It's going to work for you, through you, in the calling that you have. But keep the condition of holiness to the day you leave this earth. Mantenga la santidad hasta el día que usted se vaya de esta tierra. Muy importante. Esta es la unción del Espíritu Santo. This is the anointing of the Holy Spirit. Amen. Amen. So Lord, I pray
I pray that you seek out even those that still maybe have not been or have abandoned their calling. Señor, pido por aquellos que quizás todavía no han sido buscados o han abandonado su llamado, que entiendan que hay una unción sobre sus vidas, that they understand there's an anointing over their lives, that it's still there and it's still active, que todavía está ahí y está activo. Pero que regresen a ser restaurados, that they return to be restored, so that you can do everything you called them for, para que puedas hacer con ellos todo para lo que los llamaste y elegiste. Háblales, speak to them, bendícelos y tráelos de regreso a casa, and bring them back home so they can serve you. And finish well, y acaben bien la carrera contigo, that they finish the race with you. Thank you, Lord. We wait on you. Esperamos en ti. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you.